Tome su asiento, póngase cómodo, pero abra sus ojos. Yo creo que no hay nada más especial que disfrutar de la presencia de Dios. Cuando estábamos adorando, yo sentía una presencia de Dios muy especial, una intimidad con el Espíritu Santo muy especial. Dios está queriendo hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios quiere sacarnos de las situaciones difíciles de nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos conformes. Y escuche, ese es el peor error que nosotros podemos cometer. A veces nosotros estamos conformes como estamos. Estamos conformes con lo que tenemos. Y cuando yo me conformo a algo, o cuando yo me conformo a una situación que amerita mi vida, pues eso es lo que yo voy a vivir. ¿Me puede entender? Si yo me conformo a vivir alcanzado en la vida, sin llegar a fin de mes, pues eso es lo que yo voy a vivir. Si yo me conformo a una vida de escasez o una vida de cero oportunidades, eso es lo que yo voy a vivir. O sea, lo que yo creo se convierte en mi realidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios dice en su palabra que yo tengo que llamar las cosas que no son como si fueran. O sea, Dios me enseña un lenguaje de fe. Dios me enseña una vida de fe. ¿Me puede entender? Dios quiere llevarme más allá de lo que yo o mi mente pueda imaginar. Pero si yo me conformo, es como que usted se le han regalado una silla de estas y usted está contento con esta silla, pero es una silla vieja y usted no la quiere soltar. Entonces mi pregunta es, Dios te quiere dar una silla más moderna, último modelo, de esas sillas que hacen masajes, ¿la ha visto? Una silla de esas que traen calefacción, masajes y un montón de cosas. Y Dios te quiere dar una silla espectacular, pero ¿cómo te la va a dar si yo no me deshago de esta silla vieja? ¿Me puede entender? O sea, yo tengo que soltar las cosas, tengo que soltar mi conformismo, tengo que soltar lo que quizás a la vida a la que yo me he conformado, para poder que Dios pueda hacer una obra en mi vida y me lleve a donde Él quiere llevarme. Creemos que este es el tiempo donde Dios empieza a levantar una iglesia de gobierno, una iglesia que no vive en derrota, una iglesia que no vive en escasez, una iglesia que no vive en apuros. ¿Me puede entender? Dios quiere que nosotros recibamos. Él ya nos dio toda una herencia. Ya la dio, hermano. Escúcheme, Dios no se la va a dar, ya se la dio. Ya no la dio a nosotros. Lo que pasa es que nosotros, vuelvo y le digo, estamos aferrados a cosas que el mundo nos ofrece, que no sirven para nada, pero que el Espíritu de Dios en este tiempo tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Y nosotros debemos estar abiertos a eso. Si nosotros no estamos abiertos a un cambio, a una transformación, a que el reino de Dios venga a nuestra vida, entonces nada va a suceder. Entonces la iglesia se ha conformado. Escuche, somos hijos de Dios, somos hijos de un rey. Dios es el dueño de esta tierra, del oro y de la plata. ¿Por qué usted está en necesidad? Eso es como aquel preso que está en la cárcel y le dice, no, es que te queremos dar la libertad, pero el preso está contento detrás de las rejas, sentado. Mi pregunta es, hay dos presos, uno está diciendo, sáquenme de aquí, y el otro está relajado en su celda. Mi pregunta es, ¿a quién van a sacar? ¿Al que está relajado, conformado a su encarcelamiento, o a aquel que está pidiendo la libertad? ¿Me puede entender? Entonces, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, porque Él ya lo dio todo, amado. Todo. Y cuando yo digo todo, todo. Él ya le dio su salud, ya le dio su prosperidad, ya le dio su prosperidad espiritual. Él ya le dio un propósito, le selló, le dio un destino. Todo está en la palabra, está marcado.
pero por causa de que yo desconozco muchas veces la herencia de Dios, no puedo ser partícipe de ella. ¿Hay alguien que me está entendiendo? O sea, no puedo desconocer las verdades de Dios. Por eso dice la palabra, el pueblo del Señor muere, perece por falta de conocimiento. O sea, porque no conoce. El ser ignorante no es ser bruto, el ser ignorante simplemente es desconocer una verdad. Entonces, no conoce las verdades del reino de Dios. Y ese es uno de los motivos de estas reuniones. Llevamos estas tres reuniones consecutivas en este lugar. Y este lugar, escúchame bien, este lugar, un hotel de Valencia, es consecuencia de nosotros creerle a Dios. Este lugar donde usted está pagado. El Señor lo ha pagado. Y escuche, mire los poquitos numéricamente entre comillas. Y un lugar de estos vale un dinero. Vaya, averigüe en la recepción y verá lo que le dicen. Está pagado, ¿pero por qué? Porque nosotros hemos dicho, le vamos a creer al Señor. Porque la obra no es de un hombre, la obra no es del dinero que todos podamos aportar, la obra es del Espíritu de Dios. Y no nos vamos a quedar de manos cruzadas cuando Dios nos quiere llevar, por decirlo de alguna manera, Dios nos quiere llevar a la luna y al infinito y más allá, y nosotros no queremos ir. Vamos a ir, vamos a marchar. De ahí que hemos estado compartiendo qué es el reino de Dios. Estuve hablando las 2 reuniones pasadas, estuve hablando y demostrando en la palabra y demostrando también algunas señales del reino de Dios para este tiempo, que Dios quiere que nosotros entremos a su reino y vivamos conforme a su reino. Y demostré bíblicamente en los evangelios de Mateo principalmente y en otras escrituras, demostré bíblicamente, el que ha estado lo recuerda, el que no, pues no pasa nada, luego se le pasarán apuntes, pero demostré bíblicamente que el mensaje principal de Cristo no era solamente decirle a la gente, venga, le vamos a dar salvación, quédese sentado y el día que usted se muera se va para el cielo. No, no es así. Demostré bíblicamente que el mensaje central de Cristo es que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Y usted entienda reino de Dios, usted dice, bueno, reino de Dios, ¿o qué es? Usted entienda reino de Dios, el gobierno, sus estatutos, sus leyes, su herencia se establezca en nuestra vida. Y hablar del reino de Dios es algo súper amplio. Se necesitarían muchos días y lo hemos estado desarrollando. Hemos estado desarrollando poco a poco estatutos y leyes principales del reino, como que tenemos que nacer de nuevo, como que Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, como que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Como que Dios nos quiere llevar más allá de lo que quizás nosotros entendemos o no alcanzamos a imaginar. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Y eso es lo que Dios quiere para Valencia en este tiempo. Porque Dios se ha dado cuenta y ha escuchado el clamor del remanente que tiene en esta ciudad y en esta nación. De que la gente lee la palabra y cuando mira su vida se lleva una gran decepción. ¿Por qué? Porque dicen, yo veo aquí que Dios quiere de mí esto y lo otro, y me quiere dar esto y lo otro, pero yo me miro a mí mismo y yo no veo nada de eso. No se cumple la palabra en mi vida. Entonces, ¿qué pasó? La religión entró a mi vida y la religión me engañó y me dejó mediocre, pobre y miserable. Pero no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Llevarme a nuevos niveles. Dios quiere que tú prosperes como esposa, que tú prosperes como esposo, que tú prosperes como padre, como madre. Dios quiere que tus hijos prosperen. Dios no quiere que te vayas a limpiar casas. Si tú te conformas con eso, esa va a ser tu realidad. ¿Me puede entender? Escúcheme, Dios quiere sacarlo de la mentalidad de mediocridad. Ay, es que no tengo estudios, volvemos a lo mismo. No necesita estudios. Para eso está la gracia y el favor de Dios.
eso está. Cuando yo me escondo en la gracia y el favor de Dios, entonces Dios se ocupa de mi vida. Y Dios me lleva a grandes niveles. Entonces, mujer, Dios no quiere que te vayas a limpiar casas y que te ganes cualquier 600, 700 euros y sufras para poder sacar tu familia adelante. Hombre, Dios no quiere que te vayas al campo a recoger frutas y verduras. Que habrá momentos en la vida que habrá que pasarlo, pero escuche, una cosa es un trabajo o un momento transitorio y otra cosa es que usted se quede toda la vida allí. Una cosa es algo temporal. Habrá momentos en la vida donde tendremos que aprender varias cosas y Dios nos llevará a varios lugares, pero escúcheme, no es el objetivo principal. No es mi destino principal. Mi destino principal es un destino lleno de gloria con Cristo Jesús. Ese es mi destino principal y allá es donde yo me tengo que enfocar. Si en este momento yo estoy pasando por el desierto, es eso, es simplemente algo temporal. Y aún en medio de un desierto, Dios nos promete que Él nos va a proveer, tal como lo hizo Él con el pueblo de Israel. Agua y pan no les faltó en ningún aspecto. Pero es que nosotros leemos eso y es como si nos hubieran contado una historia. Es como si hubiéramos leído algo en chino. No lo creemos. Cuando la palabra de Dios es real en varios aspectos. Entonces hemos estado hablando del reino de Dios. En todos estos aspectos hemos estado tocando cómo Cristo le daba poder a sus discípulos, le daba autoridad, cómo Cristo hacía grandes milagros, señales, multiplicaba el pan, los peces, cómo Cristo hacía grandes obras y les enseñaba a sus discípulos a entrar al reino de Dios y estaba cambiando su mentalidad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros traemos una mentalidad como caída. ¿Qué quiero decir con esto? Una mentalidad errónea. Pensamos como piensa el sistema. El sistema te dice, si no trabajas no comes. Si no trabajas no puedes pagar el apartamento. Si no trabajas no puedes alimentar a tu familia. Escúchame, amado, eso es lo que te dice el sistema. Pero yo, conforme a cómo debo de vivir, ¿al sistema o conforme al reino de Dios? Somos hijos del rey. El sistema no puede tener derecho legal sobre mi vida. ¿Me puede entender? O sea, ¿qué dice entonces el reino de Dios de acuerdo a mis finanzas y a mis necesidades? Dios nos dice, no se preocupe, no se turbe, no se afane. ¿Por qué va a comer? ¿Por qué va a vestir? Si Dios cuida de los pajaritos y viste las flores del campo, ustedes son mucho más importantes que eso. Dios los va a proveer. Dios les va a cubrir sus necesidades. ¿Me entiende? Y les da una de las acciones principales de nuestra vida que está en Mateo capítulo 6 versículo 33, que dice: más primeramente, escuche, muchos de nosotros estamos afanados por la comida y la bebida. Muchos de nosotros estamos afanados por el vestido. Muchos de nosotros estamos afanados por las cosas terrenales. Pero Dios nos dice: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se le añadirán. O sea, escuche, yo no las tengo que buscar, Dios me las va a traer. Pero por causa de que yo he estado enfocado, o más bien dicho así, desenfocado de lo que es prioritario. ¿Qué es prioritario para mí? El reino de Dios y su justicia. Pero por causa de que yo he estado desenfocado, en otras maneras, la prioridad mía ha sido las cosas terrenales, entonces nunca me va a llegar. Me voy a pasar toda la vida, 40, 50, 60, 70, 80 años detrás de eso y no lo voy a conseguir. Cada vez que lo persigo es como que se parece que se va más lejos. Entonces, enfoquémonos y dejemos que Dios nos lo traiga. Pero cumplamos nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Cristo y su reino. Cristo y su reino. Cristo y su reino. No hay otra cosa, hermano. Si nosotros como hijos de Dios no hacemos eso, entonces va a vivir como vive el sistema del mundo, afanado, preocupado, en pobreza, en miseria, y como no tiene ningún título universitario ni tiene estudios buenos, pues ahí se quedó en puestos mediocres. Esa va a ser la realidad.
esa va a ser la realidad. Pero si yo me sacudo y empiezo a buscar el reino de Dios, entonces escuche, mi realidad va a ser la que el rey dice. Mi realidad va a ser la que el reino de Dios dice. Seré prosperado. Y Dios va a traer lo que yo necesite de mis hijos, de mi familia, de mis esposos, mis esposas, de todo lo que yo necesite, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces es cuestión de ¿qué? De una reprogramación, de cambiar el chi de nuestro corazón y de nuestra mente. Es cuestión de empezar a buscar al Señor con tanta hambre y con tanta sed como si usted se fuera a morir mañana. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esto lo dije el otro día, no me canso de decirlo. Es cuestión de que yo tengo que buscar al Señor. Buscar al Señor. La palabra de Dios, busca al Señor mientras puede ser hallado. Buscar al Señor como si yo me fuera a morir mañana, con desesperación. Y entonces va a encontrar el reino de Dios. Y entonces va a encontrar una gran oportunidad para su vida. Y entonces va a encontrar algo grande para su vida. Ya tenemos algunos testimonios, luego lo pasará a la gente a decir. Tenemos testimonios donde Dios está haciendo milagros financieros. Milagros financieros. Y es lo que Dios quiere. Ahora, como le digo, la semilla, si usted piense por un momento en un agricultor. Si usted es un agricultor y usted tiene una semilla para sembrar, no se la puede comer. Porque si usted se come la semilla, no va a tener nada que sembrar. Y si usted no siembra nada, pues no va a tener cosecha y no va a tener nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el agricultor? El agricultor se sacrifica por un momento y siembra la semilla. Pero sabe que esa semilla va a llegar un momento en que va a crecer, va a fructificar y que le va a dar cosecha. Entonces, cuando yo digo y oro por su vida para que Dios le dé semilla, esa semilla lo va a sustentar. Pero escuche, esa semilla va a ser siembra, porque el reino de Dios se mueve por siembra y cosecha. Dios ha decidido y ha organizado las cosas de que el reino de Dios es por siembra y cosecha. ¿O usted cree que de dónde comemos nosotros la comida normal? Dígame, ¿de dónde la comemos? ¿Viene del espacio? ¿Se la inventan? ¿Viene de dónde? De la tierra, de la siembra y de la cosecha. Es un principio del reino que se manifiesta hasta en la esfera natural. Amén. Entonces, de eso se trata. Quiero compartirle. Luego voy a orar por unas personas. Si usted necesita que ore por usted, vamos a orar. Voy a orar por las personas que estén enfermas, tanto física como tanto estén enfermas en su alma. Y voy a orar, también siento en mi espíritu de orar por personas que quieren un toque de Dios que cambie su vida, que quieren que la mano de Dios cambie su vida en varios aspectos. ¿Cuál es entonces la parte que quiero tocar hoy un poquito? Hemos estado, como he dicho antes, hablando de muchas facetas del reino de Dios. Entre ellas, para mí, una faceta muy importante que es bastante extensa. No la podré dar toda hoy, la continuaré el próximo domingo. Pero hoy daré ciertos principios fundamentales de lo que es la autoridad en el reino de Dios. ¿Qué es la autoridad en el reino de Dios? ¿Cómo es que Dios nos otorga autoridad? Cuando nosotros entramos en su reino y cuando Él nos da una posición de autoridad. Autoridad tiene que ver con gobernar. Eso tiene que ver con autoridad. Cuando yo digo, no sé usted cuánto tiempo haya escuchado versos en el Evangelio, y el Evangelio está lleno de versos que Cristo dice: les doy autoridad a los discípulos para que saquen fuera demonios, sanen enfermedades, hagan un todo tipo de cosas. Yo no sé, ¿ha escuchado esos versos? Pero ¿por qué muchas veces esos versos no son reales en mi vida? ¿Por qué yo no puedo sanar ni un dolor de cabeza? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el reino tiene principios para movernos en su autoridad en varios aspectos. Vamos a tratar con ellos. Váyase a la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Vamos a ver a través de la palabra de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que Cristo está haciendo y qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Quiero que las personas que están siendo entrenadas para liderazgo y que las personas que saben que tienen un liderazgo en su vida hasta hoy en día de parte de Dios, quiero que
que pongan mucha atención. Como decía Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga, que ponga mucha atención a lo que se va a impartir, porque si no, no vamos a ser personas de autoridad. Entonces el Evangelio de Lucas capítulo 7, en el versículo concretamente, vamos a leerlo desde el 1. Hay un encuentro que Cristo Jesús tiene con un centurión. Le explico, lo pongo en contexto del relato. ¿Quién es un centurión? Un centurión es un soldado romano. Ojo, un hombre de autoridad. ¿Vale? Un centurión romano es un hombre de autoridad. A los centuriones se le daban autoridad, sobre ciertos números de soldados. ¿Estamos de acuerdo? Legiones, y se les daban jurisdicciones en el Imperio Romano, se les daban jurisdicciones de gobierno sobre cierto territorio. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Eso es un centurión romano, lo que hoy en día podríamos llamar un alcalde. El alcalde tiene autoridad sobre la ciudad de Valencia. Él dice que se hace en Valencia y eso es lo que se tiene que hacer en Valencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, un centurión romano era eso. Entonces dice, verso 1: cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que oía, se fue a Capernaum. Capernaum es una ciudad de aquel entonces. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Escuche, el centurión escuchó hablar de Jesús. ¿Qué escuchó hablar de Jesús? Jesús el poderoso, Jesús el milagroso, Jesús el que todo lo puede, Jesús al que todo sana. Eso escuchó hablar. Y dice que él mandó a unos ancianos del pueblo de Israel, no ancianos de personas mayores, sino autoridades espirituales, para que Jesús fuera y sanara a su siervo, porque el centurión amaba mucho a su siervo. ¿Ok? ¿Hasta aquí lo tiene claro? Verso 4: cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó una sinagoga. Escucha, era una persona que reconocía cosas de parte de Dios. Verso 6: Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, escuche, estaba cerca de la casa, pero no había llegado a la casa del centurión. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole, esta parte es poderosa: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, o sea, en mi casa. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Escuche la humildad y el nivel de humillación del centurión. Dice: porque ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Escuche, verso 8, aquí es donde yo quiero que usted enfatice. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Escuche, mire lo que dice él. Lo pongo en el contexto. Le dice: Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. No te molestes ni siquiera en eso. Di la palabra, o sea, declara que mi siervo será sano y será sano. Fíjese, y después le dice: porque yo soy hombre también bajo autoridad. Estamos en el verso 8. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Escuche, un centurión. El verso 9 dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Fíjese lo que hace Jesús: se maravilló de él. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron al siervo sano. Wow, gloria a Dios. Dos casos en la Biblia en la que Jesús se maravilla de la fe de las personas. Y es tan interesante que los dos casos en los que Jesús se maravilla, o sea, Jesús elogia la fe de esas personas,
Uno es el que estamos leyendo, el centurión romano, y otro es la mujer samaritana o la mujer sirofenicia, ¿vale? Esos dos casos, esas personas no eran judías. Esas personas, uno era romano y la otra era sirofenicia o samaritana. No pertenecían al pueblo de Israel. Y por eso Cristo dice, os digo que ni aún en Israel, ni aún en los judíos, que son los que deberían de tener más fe, pero ni aún en ellos he hallado tanta fe. He hallado tanta fe. Ahora, este pasaje tiene dos cosas muy importantes. Una es la fe y la otra es la que yo quiero remarcar, la autoridad. El centurión vio en Cristo algo que nadie más pudo ver, porque no entendía lo que era autoridad, pero el centurión sí entendía lo que era autoridad. Cuando el centurión ve a Cristo en el versículo 8 y le dice, porque yo sé, o sea, di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está queriendo decir el centurión? El centurión está queriendo decir, yo veo en ti, Cristo, que tú tienes una autoridad. Yo veo que tú tienes una autoridad y solamente con que tú digas esto, eso va a ser. Y le dice por eso, le dice el verso 8, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Escucha lo que dice, bajo autoridad. Y tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y digo al otro, ven y viene. Y digo a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, había algo que él veía que era la autoridad. De ahí es donde yo quiero sacar las palabras principales en este pasaje. Dios quiere entregarnos una autoridad. Dios quiere que usted tenga autoridad de sanar los enfermos, de libertar los endemoniados, de tener las llaves del reino, de poder hacer que de la nada surja agua, de poder transformar desiertos en manantiales de agua. Dios quiere darnos una autoridad. Pero esa autoridad va a surgir o va a venir a nuestra vida con una serie de requisitos, con una serie de principios principales. Y aquí es donde yo quiero ir. La palabra clave que yo quiero que usted analice en este pasaje es la palabra autoridad. ¿Qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad en el griego es la palabra exousia, ¿ok? Se escribe E-X-O-U-S-I-A, exousia. ¿Qué significa la palabra exousia o autoridad en el griego? Significa, escuche muy bien, significa privilegio, fuerza, capacidad, libertad, potentado, influencia delegada. Escuche bien ese significado. Influencia delegada, autoridad, derecho, jurisdicción, gobierno, poder, potencia y potestad. Eso es lo que significa la palabra autoridad, exousia en el griego. Escuche, cuando hablamos de la policía o cuando hablamos del gobierno, hablamos como autoridad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando usted viene un policía y le dice, deme su DNI, deme su NIE o deme sus papeles o identifíquese, usted tiene que hacer, sí señor, con mucha educación, claro señor agente. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la autoridad. Y en el momento que usted se rebele contra la autoridad, ¿qué le pasa? Lo llevan a la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la palabra esta revela un significado muy amplio. Vuelvo y lo repito, privilegio, fuerza, capacidad, libertad, potentado, influencia delegada, autoridad, derecho, jurisdicción, gobierno, poder, potencia y potestad. ¿Cómo es que el centurión ve que Cristo era un hombre de autoridad? Porque él conocía la autoridad. ¿Me hago entender? Eso no lo había visto nadie más. Eso Cristo se lo enseña a sus discípulos más adelante. Pero eso no lo habían visto nadie más. Él lo pudo ver, él pudo tener revelación, porque él era un hombre bajo autoridad. El centurión romano no era una persona que estaba por encima en lo más alto, era una persona que estaba bajo autoridad y era una persona que estaba sobre autoridad de otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Según lo que el imperio romano le había dado a él. De la misma manera, el alcalde está sobre la autoridad o en la autoridad de Valencia, pero el alcalde se tiene que sujetar ¿a quién? Al gobierno central. ¿Sí me hago entender? Entonces, está, en otras palabras, el alcalde de Valencia está bajo autoridad. Fíjese este pasaje, Juan 5:19. Cristo lo resume así.
Muchas veces nosotros pensamos que es que Cristo vino a la tierra, hizo lo que le dio la gana y se movió como le dio la gana. Escúcheme, no nos equivoquemos. En Juan capítulo 5, versículo 19, usted va a encontrar algo bien interesante de Cristo. Mejor dicho, algo que el centurión vio, que era estar bajo autoridad. Dice, versículo 19, Juan capítulo 5. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Fíjense lo que está diciendo Cristo. Señores, yo no vengo aquí a decirles y a hacer lo que a mí me da la gana. Yo vengo aquí a decirles lo que el Padre dice y vengo aquí a hacer lo que veo hacer el Padre. En otras palabras, Cristo estaba ¿qué? Bajo la autoridad del Padre. Cristo reconocía que era autoridad el Padre sobre él. Verso 30, en el mismo pasaje, unos versos más adelante, vuelve y dice Cristo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Escuche, mire lo que dice. Vuelvo y le repito, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, cuando el centurión lo ve, dice, wow, yo soy hombre bajo autoridad también. Este que viene enviado a la tierra es hombre bajo autoridad. Por eso tiene la autoridad de decir, este se sana y este se sana. Por eso tiene la autoridad de decir, este es libre y este es libre. Por eso tiene la autoridad de decir, ¿cuántos hay que alimentar? 5,000. ¿Qué tenemos? 5 panes y 2 peces que se multiplican y los alimentamos a todos. Tenía autoridad espiritual, amados. La autoridad espiritual es algo muy importante en varios aspectos. Escuche, la palabra bajo, allí en el Lucas capítulo 7, volvamos al tema central o a la escritura central, Lucas capítulo 7 del verso 1 al 10, cuando el centurión le dice, porque yo soy hombre bajo autoridad, en el verso 8, la palabra bajo en el original griego es la palabra hupo, tal así como suena, con J, hupo, significa sujeto a obediencia. Sujeto a obediencia. No dice otra cosa. O sea, el centurión dice, yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras, el centurión está diciendo, yo soy un hombre obediente. Yo obedezco a mis autoridades. Cuando Cristo dice, yo no hago las cosas que por iniciativa mía, Cristo está diciendo, yo soy un hombre obediente. Yo obedezco a la obediencia al Padre. Yo obedezco lo que el Padre dice. ¿Por qué le quiero decir esto? Hay varios niveles de autoridad en nuestra vida. El primer nivel es el nivel de autoridad que viene a mi vida por la obediencia. Si yo no logro desarrollar en mi vida obediencia, yo estoy desnudo en el mundo espiritual. Estoy desnudo, no va a suceder nada. Usted ya puede orar por sus hijos y matarse a oraciones, matarse a ayunos, pero si usted no es obediente, el diablo se le va a sacar la lengua hasta el suelo y se le va a reír y se le va a llevar a sus hijos. Así de claro, no hay otra cosa. Entonces, el primer nivel que yo voy a recibir de autoridad espiritual sobre mi vida es la autoridad por la obediencia. Cuando yo empiezo a obedecer a Dios. Cuando yo empiezo a obedecer a Dios, a su palabra. Obedecer a Dios es obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios también es obedecer las autoridades que Dios nos pone. E incluso la Biblia dice, y lo voy a leer más adelante, que nosotros tenemos que ser obedientes a las autoridades terrenales. Los semáforos, los policías, las leyes que la tierra ha puesto, porque dice la palabra que Dios ha permitido que eso se ponga y que es bueno. Ahora, lógicamente yo no puedo obedecer una ley del gobierno que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso ya es muy distinto. Eso ya es un punto distinto. ¿Ok? Ahí ya hay un punto de fricción. Pero la palabra de Dios me dice que yo tengo que ser respetuoso con la autoridad. Yo no puedo hablarle mal a un policía.
Yo, si voy conduciendo, yo no puedo saltarme un semáforo, yo no puedo saltarme un ceda al paso, un stop. Yo tengo que respetar la autoridad. En el momento que yo irrespete o me rebele contra la autoridad, automáticamente estoy sin autoridad. El diablo puede hacer conmigo lo que le da la gana. Sencillamente y llanamente como esto. Entonces, ¿cómo fue que Cristo aprendió a estar bajo autoridad? O lo que es lo mismo, ¿cómo fue que Cristo aprendió a ser obediente? Porque es que usted piensa en Cristo, y sí, Cristo es 100% Dios, pero Cristo también fue cierto hombre. Y Cristo venía a vencer al diablo, no como Dios, porque no había pelea. Eso es como pelear un peso pesado contra un peso liviano. Lo acaba en un momento. Cristo, siendo Dios, es el todopoderoso y no hay rival para él. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo vino a la tierra a destruir al diablo, como usted y como yo, con una humanidad. Y ahí había pelea. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo es que Cristo desarrolla obediencia? Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice Hebreos 5, 8. ¿Ya está ahí? Amén. Dice, y aunque era hijo, está hablando de Cristo, y aunque era hijo, aprendió ¿qué? Obediencia por lo que padeció. Vuelvo y repito para que usted lo capte. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, ¿me está diciendo la Biblia que Cristo tuvo que aprender obediencia? Sí, Señor, por supuesto, tuvo que aprender obediencia. Tuvo que aprender a obedecer. ¿Qué hizo Cristo? No sé si todos de aquí lo saben. Sabemos que Cristo empezó su ministerio o su servicio para Dios a la edad de 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Él empezó a la edad de 30 años y terminó a la edad de 33 años y medio. 3 años y medio que hizo su gran obra. Mi pregunta es, ¿qué hizo Cristo los 30 años anteriores al ministerio? Pues muy sencillo. Cristo obedeció a su padre José, su padre putativo, se podría decir, ¿sí? Y a su madre María, que realmente no era su madre, porque Cristo no era de este mundo, Cristo era del cielo, pero eran los padres que Dios le había puesto allí. Naturalmente Cristo obedecía a sus padres, Cristo se sujetó a ellos, naturalmente Cristo obedeció a la ley. Cristo fue obediente desde el primer momento que llegó a esta tierra hasta el último momento que se fue de esta tierra en la esfera natural, en la esfera terrenal. Fue obediente. Por eso dice aquí la palabra, Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Por lo que padeció, ¿cómo? Empezó a sujetarse al Señor. Y por eso Cristo tenía la autoridad que tenía. O sea, Cristo decía lo que Cristo dijera, eso era. Si Cristo decía voy a caminar por el mar, camina por el mar. Si Cristo dice voy a que esta tormenta se quite, se quita la tormenta. Si Cristo decía que esta montaña se pase de aquí a allá, eso se hacía. Si Cristo decía que la higuera esa se seque, se secaba. O sea, todo lo que Cristo dijera, se hacía. Se hacía. ¿Pero por qué? Porque era obediente. Aprendió a ser obediente. Escúcheme, lo primero que Dios va a tratar en mi corazón, en mi vida, y si yo soy una persona que entiendo los propósitos de Dios, si yo soy una persona que quiero incluso servir al Señor con pasión porque tengo un propósito, porque tengo un llamado, lo primero que Dios va a moldear y va a tratar con mi vida es obediencia. Si yo no aprendo a obedecerle, olvídese, estoy desnudo en el espíritu y el diablo va a hacer conmigo lo que le da la gana. Le voy a decir algo, y la obediencia no es que yo obedezco parcialmente. Le voy a decir algo, la obediencia parcial, es decir, la obediencia un poquito o media, para Dios es desobediencia. Dios quiere una obediencia completa, una obediencia firme, madura. Y para eso Dios muchas veces nos va a meter en procesos y nos va a procesar, porque muchos hemos sido rebeldes.
Y no queremos obedecer lo que Dios nos pide en muchos aspectos. Y entonces ahí vienen los procesos de Dios, vienen los desiertos y vienen muchas cosas en nuestra vida que son necesarias para aprender obediencia. Por eso dice, Cristo padeció y aprendió obediencia. No fue fácil, pero aprendió. Fue un hombre bajo autoridad. Ahora, dice la palabra en Hebreos capítulo 13, allí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 13, vamos a estudiar un pasaje un poquito más. Hasta aquí hemos dicho que el primer nivel de autoridad que Dios me da es cuando yo aprendo obediencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me está entendiendo? ¿Le estoy hablando a la gente correcta? Amén. Es el primer nivel. He demostrado bíblicamente cómo Cristo estaba sujeto al Padre. Amén. Lo acabo de ver en Juan 5:19 y Juan 5:30. Le he mostrado bíblicamente que Cristo tuvo que aprender obediencia. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, este pasaje va a decir algo muy importante. ¿Está ahí? Amén. Dice lo siguiente: obedeced, mire lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Cristo está hablando a través del escritor de Hebreos y escribe por inspiración divina y les dice: si ustedes no aprenden a obedecer a las autoridades que Dios establece, ¿cómo van a obedecer a Dios? O lo que es lo mismo, si usted no obedece a alguien quien usted ve físicamente, ¿cómo va a obedecer a alguien quien usted físicamente no ve? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo dónde lo quiero llevar? Fíjese lo que dice otra vez el pasaje: obedeced a vuestros pastores. Ahora le voy a decir el pasaje original griego porque hay algunos pequeños cambios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría, no quejándose. ¿Por qué se van a quejar? Porque usted es un rebelde. Si es así, si es el caso. No quejándose, porque eso no es provechoso para vosotros. Ahora, ¿quieres saber cómo dice el original griego? El pasaje, este mismo pasaje de Hebreos 13:17, escrito en los escritos originales griegos, en los pergaminos griegos, dice de la siguiente manera: dice, obedeced a vuestros dirigentes. Y está hablando de una autoridad espiritual. Obedeced a vuestros dirigentes. Y luego dice la segunda parte: y reconozcan su autoridad. Obedeced a vuestros dirigentes y reconozcan su autoridad. El equivalente de lo que estamos leyendo sería: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En el original griego dice: obedeced a vuestros dirigentes y reconozcan su autoridad. Amén. Dos palabras griegas aquí importantes. La primera, dirigentes. Dirigentes en el griego es una palabra que es poquito complicada de pronunciar, pero lo voy a intentar. Es juegomai. Después se la escribo y usted la nota. ¿Qué significa esta palabra? Escuche, significa dirigir, comandar, mandar. Y aquí está el significado más espectacular que he encontrado en esta palabra: con autoridad oficial. No es lo mismo. Vuelvo y repito, ¿qué significa esta palabra? Dirigir, comandar, mandar, con autoridad oficial, gobernador, guiador. O sea, Cristo está diciendo en Hebreos 13, versículo 17: yo sé que este pasaje, escuche, este pasaje la religión lo ha utilizado para manipular a la gente. Yo lo sé, soy consciente de ello, por eso me tomé la delicadeza de expresar bien qué es una autoridad espiritual. Yo sé que mucha gente y muchos pastores se han enseñoreado
En otras palabras, han manipulado a la gente con este pasaje y les dicen: hermano, usted se tiene que sujetar y obedecerme a todo lo que yo le diga. Pero resulta que no es así. Le voy a decir por qué. Le estoy diciendo que uno de los significados de la palabra dirigentes, que es equivalente pastores para nuestra Biblia Reina Valera o las Américas, la que sea, es autoridad oficial. ¿Qué significa una autoridad oficial? Vuelvo y le digo: si el gobierno central elige un dirigente para la ciudad de Valencia y dice: este es el dirigente para la ciudad de Valencia. Bueno, técnicamente el gobierno central no lo elige, el que lo elige es el pueblo, ¿estamos de acuerdo? Pero si sale otra persona diciendo: no, es que yo soy el alcalde de Valencia y ustedes tienen que obedecerme a mí, pero él no es el oficial, él no es el que el pueblo ha elegido. Mi pregunta es: ¿usted tiene que obedecerlo? No. Aquí está el punto clave de este pasaje. Una cosa es una autoridad que dice ser autoridad, y otra cosa es una autoridad oficial que Dios ha puesto como autoridad. Ese es el punto clave. Entonces, ¿a quién tengo que obedecer yo? A quien Dios ha puesto de verdad, a quien tiene una autoridad, como dice el resultado de la palabra, oficial por el reino de Dios. ¿Y cómo sé yo quién es oficial y quién no es oficial? Tiene que tener testimonio del Espíritu Santo y usted va a ver cuando esa persona habla, ¡pran!, Dios lo está respaldando. ¿Y quién no es oficial? Habla y no puede manifestar nada. Puro tilín y nada de paletas, como decían en Colombia. Puro tilín y nada de paletas. No sé si usted se asocia con este disco. El tilín era aquellos que vendían las paleticas o los helados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una autoridad oficial del reino de Dios es una persona que tiene verdaderamente autoridad y habla y las cosas se hacen. Y dice las cosas y tiene autoridad para sanar enfermos, tiene autoridad para echar fuera demonios, tiene autoridad para predicar la palabra, y usted sabe que es la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo a usted le dice: vea, ese es un hijo de Dios, eso es una autoridad de Dios, ese está delegado, Cristo lo ha puesto allí. Pero si usted, igual manera, si usted ve a una autoridad que no es oficial, el Espíritu Santo le dice: no, olvídese, ahí no hay nada, ahí es solo bla bla bla. Ahí no hay nada. Si yo escucho al Espíritu Santo, si yo tengo una relación con Él, porque la Biblia dice: el Espíritu Santo, ¿qué? Nos guiará a toda verdad. Entonces, enfatizamos: ¿a quién tengo que obedecer? A una autoridad oficial de Dios. Si usted entiende que usted está en una determinada congregación, donde sea que Dios lo haya puesto, y usted sabe que esa persona, ese hombre, esa mujer que está allí es oficial, obedezca lo que el hombre o la mujer de Dios le dicen de parte de Dios. Obedezca, porque va a beneficiar su vida, va a beneficiar todo lo que usted necesita. Si yo no obedezco, estoy en rebeldía, y si estoy en rebeldía, no puede suceder nada en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? La segunda palabra es reconozcan, o lo que es el equivalente en nuestra Biblia, sujetados a ellos. En el griego es reconozcan su autoridad. Se dice o se escribe hupeiko y significa someterse, rendirse, sujetarse. Someterse, rendirse, someterse, rendirse, sujetarse. En otras palabras, en el reino de Dios no hay cabida para los rebeldes. No hay cabida para los rebeldes. Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer, y casi el 95% de esa obediencia sin entenderla y sin cuestionarla. O yo le voy a hacer una pregunta a los que tienen hijos. Es que usted, cuando le pide obediencia a su hijo, ¿usted le tiene que explicar por qué tiene que obedecer? Dígame, ¿usted le tiene que explicar a su hijo por qué tiene que obedecer? Usted le dice: ay, papito, mira, tienes que obedecer porque esto es así, porque... Dígame, cuando es un niño pequeño, ¿va a entender? El niño sabe que tiene que obedecer. El niño sabe que si usted le dice blanco, es blanco. Si usted le dice negro, es negro. Y si el niño no reconoce su autoridad, entonces ahí hay un problema. Sencillamente y llanamente eso. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, cuando Dios nos habla, muchos
Muchas veces Dios nos habla y Dios nos habla a través de las autoridades oficiales, a través de Él, cuando muchas veces nosotros no podemos escuchar lo que Él quiere en nuestra vida. Y Dios nos habla, pero usted está, ay no, pero será esto, y cuestiona, y aquí, y allá, y esto no es así, y esto no es. Usted es un rebelde y Dios no quiere eso. Entonces Dios tiene que llevarlo a purificar y a sacar su rebeldía de su corazón. ¿Por qué? Porque si yo soy un rebelde, estoy desnudo. Hermano, escúcheme. Personas que están siendo edificadas para el ministerio, estoy desnudo. Ni se le ocurra decirle a un demonio, te reprendo, porque se levanta y le mete una paliza. Se lo digo y ahora se lo voy a demostrar bíblicamente. Cuando los demonios y el mundo espiritual lo ve a usted, lo ve tal como usted es. No con las máscaras que la gente se pone, no con los disfraces que la gente se pone. Lo ve tal y como usted es. Y si usted tiene autoridad, el demonio la reconoce. Pero si usted está desnudo, ay hermano, sálgase de ahí y váyase. Váyase. ¿Cómo es cuando yo estoy desnudo? Cuando yo soy un rebelde. Entonces, esas esposas que quieren autoridad en el reino de Dios, pero no se someten a su marido. Esos esposos que quieren autoridad en el reino de Dios, pero no se someten a las autoridades que Dios les ha dado. Dígame, ¿cómo puede suceder eso? Ay, no, es que yo soy esposa. Dios me ha dado un ministerio tremendo y voy a ir allá y reprendo al diablo y reprendo todo el infierno entero. Pero resulta que cuando tu marido te dice, amor, debes hacer esto, lo cuestionas y no agachas tu cabeza y no lo obedeces. Cuando Dios te ha dicho que la esposa debe de obedecer y sujetarse al esposo. O ese hombre que quiere tener un ministerio poderoso, poder manifestar el reino de Dios a otras personas, pero se le dice algo de parte de Dios y dice, no, eso no es así, eso es como yo pienso. ¿Qué va a pasar? No va a suceder nada, se va a quedar igual, está desnudo espiritualmente. Amén. Le estoy compartiendo principios importantes del reino de Dios, principios importantes. Ay, ¿de qué me va a servir esto, amado? Pues esto le va a servir de que si usted se obedece y se sujeta al Señor, usted puede pelear contra el diablo con sus hijos, para con su familia, sus finanzas, para llevarlo a un destino de prosperidad, de gloria. De eso le va a servir. De usted levantarse a batallar por su vida, que es lo que Dios quiere. De eso le va a servir. De lo contrario, pues hermano, ahí quédese. Si está ahí tirado, pues ahí se va a quedar tirado. Es su decisión. ¿Me puede comprender? Pero si yo no entiendo qué es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios, no puedo participar de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjese que en Romanos 13, versículo 1 y 2, le voy a mostrar lo que le dije ahora. Romanos 13, versículo 1 y 2, libro de Romanos, el versículo 1 y 2, dice, mira lo que dice Pablo, el apóstol, dice, sométase a toda persona a las vuelvo y empiezo, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Verso 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, o sea, el que es rebelde, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y a lo ordenado de Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Vuelvo y repito los dos versos. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. O sea, hay un gobierno, Dios lo ha permitido. Hay unos policías, Dios lo ha permitido. Hay unos semáforos, Dios lo ha permitido. ¿Estamos bien? Sométase. Luego dice, las que existen son constituidas por Dios. Verso 2. Por consiguiente, el que resiste la autoridad, el que es rebelde a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, o sea, está en contra. Y los que se han opuesto, los que están en contra, sobre sí recibirán condenación. El primer pasaje que Pablo nos dice, yo tengo que someterme a la autoridad de la tierra. Ahora pongo el punto enfático en esto. Primera de Pedro 2. Hay dos pasajes que hablan de esto.
Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 13. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Uno es el apóstol Pablo, y ahora el apóstol Pedro. Dice, someteos, mire lo que dice, someteos, que es estar bajo, la misma palabra griega de la que hablé ahora, bajo autoridad en obediencia. Someteos por causa del Señor a toda institución humana. Mire lo que dice. Cuando está hablando de institución humana, está hablando del gobierno. Está hablando de los gobiernos que hay. Ay, pero es que ese gobierno es corrupto. Usted se tiene que someter hasta cierto punto. Si el gobierno lo quiere llevar a usted a corrupción, no se va a someter, lógicamente. Porque usted no puede, por someterse al gobierno, violar la ley de Dios. ¿Me está comprendiendo? Ese es el punto de fricción y el punto que hay que enfatizar. Entonces dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Ya he dicho, esta es la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, el punto de fricción es este. Si yo estoy en un gobierno, ya sabemos que los gobiernos, el 95% de los gobiernos son corruptos. ¿Estamos de acuerdo? Porque son gente que no conoce a Dios, no vive conforme a los principios de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya no sabemos ese cuento de memoria. Pero si un gobierno dicta una ley que va en contra de la palabra de Dios, por supuesto y obviamente que yo no tengo que sujetarme. Por ejemplo, vamos a un caso práctico, el aborto. Yo no puedo sujetarme y estar a favor de una ley de aborto. ¿Por qué? Porque va en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Me puede entender? Entonces, ¿cuándo yo no debo obedecer al gobierno? Cuando el gobierno quiere transgredir o desobedecer la palabra de Dios. No coincide. ¿Amén? ¿Lo está comprendiendo? Pero de resto, las leyes que el gobierno pone para orden, como lo que he dicho ahora, orden cívico, las leyes de seguridad vial para los que conducimos y todo ese tipo de cosas, yo debo de ser, vea, bien derechito en estas cosas. Usted puede creer que si usted es un siervo de Dios y Dios le da una autoridad y usted viola la autoridad de la tierra, el enemigo puede aprovecharse de usted porque usted se está saliendo ¿de qué? De la autoridad de Dios. Automáticamente. Entonces, yo debo de tener cuidado con estas cosas. Entonces, son principios que debemos entender y tener claros. Lo primero, obedecer a Dios y su palabra. Dios y su palabra dicen, obedezcan las autoridades oficiales que yo he puesto. Lo acabamos de leer en Hebreos. Los dirigentes, obedézcanlos, porque yo los he puesto. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que dice la palabra, obedezca la autoridad terrenal, las instituciones, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Con el punto exacto de que yo no me puedo someter a algo que va en contra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y le digo, este punto también se manifiesta en ¿qué? Si hay una autoridad oficial de Dios, es decir, un pastor, un profeta, un apóstol, alguien, una autoridad espiritual, y esta autoridad espiritual se sale del margen de Dios, se sale de la palabra de Dios, por supuesto que yo no tengo que obedecerlo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque se salió del margen de Dios. Yo no tengo que obedecer eso. O sea, yo obedezco a las autoridades tanto terrenales y espirituales que Dios pone cuando ellos estén alineados a la voluntad del Rey. Cuando ellos estén alineados a la palabra. Si no, olvídese. Ya puede ser todo lo pastor que usted quiera, pero olvídese. Yo no voy a hacer eso. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Le voy a soltar algo muy importante. Escuche, para los que quieren tener autoridad espiritual. El nivel de autoridad espiritual en mi vida va a ir en consonancia con el nivel de ¿qué? De obediencia. Vuelvo y lo repito así, de esta manera. Quiero decir que cuanto más obediencia tenga yo, cuanto más obediencia yo desarrolle en el reino de Dios, más autoridad tengo en el reino de Dios. ¿Amén? ¿Me puede comprender?
Pero si mi obediencia no es una obediencia madura, completa, es parcial, lo cual Dios la considera como desobediencia, entonces yo no tengo autoridad. Entonces ahora usted puede comprender por qué usted está orando por no sé cuántos años por ciertas cosas y no suceden. ¿Por qué? Porque usted no ha estado alineado a la autoridad de Dios. ¿Me entiende? Usted tiene que estar alineado a la autoridad de Dios. Esto es un principio del reino. El reino opera por principios. El reino, así como el gobierno de España tiene una constitución española. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la constitución española? Para lo que no sabemos, son los estatutos del gobierno español. La constitución española tiene estatutos, reglas que se deben de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hay uno que dice: todo ciudadano español es digno de tener un trabajo y de tener una vida honrosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entiende? Es un estatuto, es el gobierno. Eso es lo que usted tiene que cumplir, es lo que el gobierno dice para usted. Pues igual, el reino de Dios, aunque usted no vea un reino físico y usted no vea un trono y ese tipo de cosas, el reino de Dios tiene sus leyes, sus reglas y sus estatutos. Que si yo me alineo a ellos, entonces voy a ¿qué? A ser bendecido por lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, cuando Cristo dice el reino de Dios o mi reino no es de este mundo, lo que Cristo está diciendo es: mi reino no tiene que ver nada con el pensamiento de este mundo, con los gobiernos. Hoy en día los gobiernos piensan en enriquecerse más, y al más pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico. ¿Estamos de acuerdo? Injusticia social, injusticia en la salud, injusticia en la educación. Bueno, ¿para qué le voy a contar si usted ya lo sabe? ¿Amén? ¿Para qué lo vamos a contar si usted ya lo sabe? Entonces, el nivel de autoridad en mi vida va a depender del nivel de obediencia. Entonces, si yo soy una persona que quiero tener autoridad en el mundo espiritual, yo tengo que ser obediente. Si no soy obediente, no sucede nada. Y como ya le dije, si mi obediencia es parcial, media, poquito, es considerada desobediencia para Dios. No sirve para nada. Amén. Entonces, de ahí, ¿cuándo entonces yo puedo empezar a vivir lo que dice la palabra que vamos a leer ahora? ¿Cuándo entonces yo puedo empezar a disfrutar de cierta autoridad en el reino de Dios? Cuando mi obediencia se ha tornado perfecta. Bueno, no la llamemos perfecta, llamémosla madura, completa. Cuando mi obediencia ha tenido cierta estatura de madurez y ya no es parcial, sino que es completa, entonces ahí sí, estas palabras que vamos a leer se van a hacer realidad en mi vida. Vamos a ello. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 1. No antes. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escuche, entonces yo voy a poder disfrutar de una autoridad en contra de las cosas malas que Satanás ha traído con el pecado a esta tierra, como las enfermedades, las drogas y todo ese tipo de cosas que vienen a la vida de la persona. Pero si mi obediencia es completa, yo voy a empezar a vivir el pasaje de Mateo 10:1. 2, otro pasaje, Lucas 10:19. Vamos a Lucas 10:19, a ver qué dice Lucas 10:19. Lucas 10:19. Dice: mirá, estoy en Lucas 10:19. Mirá, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Vuelvo y repito: mirá, os he dado todo poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones sobre el enemigo, y no les hará daño. Cuando yo tengo esa autoridad, lo repito, cuando mi obediencia es completa. Si no, el diablo me mira y se me ríe en la cara. Se me ríe y no puedo hacer nada. ¿Me puede comprender? Entonces, estos pasajes que son del reino de Dios
vienen a hacerse real para mi vida. Y entonces yo le digo al enfermo que se sane y se sana. Y entonces yo le digo al endemoniado que sea liberado y es liberado. Y entonces yo le digo al que está necesitado que Dios le provea y Dios le provee. Y entonces yo puedo hacer que el reino de Dios se mueva y se manifieste sobre la vida de las personas. Antes no va a suceder. Ahí en ese pasaje de Lucas 10:19 hay dos cosas importantes. ¿Por qué dice la Biblia serpientes y escorpiones? ¿Es que estamos peleando contra la serpiente y contra los escorpiones? ¿Estamos peleando contra los animales? La Biblia lo que quiere decir cuando el escritor de Lucas escribe esto de serpientes y escorpiones, está hablando de que estos animales, tanto las serpientes como los escorpiones, ¿qué tienen en común? Veneno. Me encanta, que está despierto, gloria a Dios. Veneno. Y veneno es símbolo de muerte. Veneno es símbolo de enfermedad. O sea, cuando Cristo está diciendo serpientes, escorpiones, está diciendo demonios y el mundo de lo demoníaco, el mundo del infierno, el mundo de Satanás. Es más, la palabra original griega para serpientes no es una palabra que traduce serpiente como el animal que se arrastra, no. Es la palabra ophis y significa persona arteta y maliciosa. Escuche, persona arteta y maliciosa, la persona que tiene una facilidad de la malicia, de la maldad. Y luego dice, persona que tiene seducción ladina, que se inclina por lo malo. Y luego el último significado es Satanás. Cuando tú estudias la palabra original en el griego y no te quedas solamente con serpiente, bueno, serpiente sabemos que es algo demoníaco, no. La palabra está diciendo personas artetas y maliciosas, con seducciones ladinas y Satanás. O sea, que está mostrando una maldad. ¿Quién es el origen de toda maldad? Satanás. Y que usa a las personas en maldad. Entonces la palabra nos está enseñando algo muy específico sobre esto. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener autoridad sobre el mundo espiritual y sobre los demonios? Cuando mi obediencia es completa. Entonces yo le voy a poder decir al demonio que está queriendo llevarse a mis hijos a las drogas, al demonio que lo está queriendo meter en el reggaetón y meterlo en el sexo ilícito, y al demonio que me está queriendo traer pobreza, le voy a decir en el nombre de Cristo Jesús y te vas a ir, y se va a ir. ¿Me está entendiendo? Escuche, Dios quiere preparar una iglesia guerrera. Ay, no, es que yo no soy llamado a la guerra. No, Señor, no hay otra opción. Dios quiere que usted sea un guerrero. Estamos en medio de una guerra. Satanás está buscando todas las formas posibles de robarse su familia, de dañar a sus hijos, de llevarlos a las drogas. Mi pregunta es, ¿usted se va a quedar con las manos cruzadas? ¿No va a hacer nada? Cuando Cristo le está diciendo, yo le doy el poder, pero tiene que cumplir unos requisitos, pero yo le doy el poder. Yo le doy el poder. ¿Qué le está pasando a la generación, a nuestra juventud? Perdidas en el sexo ilícito, perdidas en la pornografía, perdidas en toda clase de drogas. Perdidas. Y el infierno se está dando un festín y la iglesia con las manos cruzadas. No podemos hacer eso. Entonces Dios nos quiere levantar con autoridad verdadera, con que nosotros le digamos esto no es así y no va a ser así. Amén. Otro pasaje que se va a cumplir en mi vida, Marcos 16. Marcos 16. Escuche, yo he visto, en los años que yo llevo ministrando, yo he visto cosas, pero tremendamente complejas. Yo he visto gente que se pone a reprender demonios y el demonio se levanta y les pega y no reconocen la autoridad. Yo he visto cómo los demonios han hecho de todo con tipo de gente. Yo lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto y lo he vivido en muchos aspectos. Y ahora le voy a decir por qué es eso, porque es gente que no está bajo autoridad. Usted y yo tenemos que estar siempre bajo autoridad. Es como aquel creyente que dice, no, yo soy el llanero solitario, yo soy hijo de Dios y todo, pero yo no estoy en el cuerpo, yo no voy, yo no me congrego con nadie. Pues hermano, déjeme decirle que usted es, como bien dicho está, un llanero solitario, está desnudo, no tiene autoridad, no tiene nada. ¿Me comprende? Entonces, Marcos 16:17 dice lo siguiente. Palabras de Jesús. Escuche lo que dice Cristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque aún bebieran veneno mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. Mire lo que dice Marcos. Vuelvo y se lo repito para que usted lo pueda entender. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban veneno mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. Autoridad en el mundo espiritual. Entonces esto viene a ser real. Viene a ser real a mi vida, siempre y cuando yo esté viviendo en obediencia, siempre y cuando yo esté correspondiendo con el diseño de Dios. Escuche, solo le estoy hablando de la primera autoridad, le estoy hablando de niveles. Hay otros dos, hay un nivel más alto de autoridad. Solo estoy hablando de la primera autoridad. Me encanta este pasaje porque dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hay quienes dicen y hacen: ay, en el nombre de Cristo que seas sano, y no sucede nada. Entonces la gente piensa que es que el nombre de Cristo es como una fórmula mágica, o es lo que la religión le ha dado a entender a la gente. El nombre de Cristo no es una religión, no es una fórmula mágica. No es algo que usted diga en el nombre de Cristo y por arte de magia sucede. No, eso tiene un significado. En el nombre de Cristo, la palabra cuando dice en el nombre de Cristo es cuando usted está sumergido en la autoridad de Cristo y Cristo lo ha enviado. Eso es. Cuando el embajador de España lo mandan a otra nación, el embajador dice: yo vengo en representación de la nación española. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿el qué? Él tiene una comisión. ¿Cuál es la comisión que él tiene? El presidente español o el rey le dijo: vaya a esa nación y ejerza los derechos de España en esa nación. ¿Estamos de acuerdo? Él no se envió solo, él no fue solo, él no dijo: vengo en el nombre del rey, y el rey no lo reconoce. Entonces eso pasa con el nombre de Cristo. Mucha gente cree que el nombre de Cristo es algo mágico y dice: en el nombre de Cristo. Pero olvídese, el demonio se le ríe, se le totea de la risa. ¿Por qué? Porque está desnudo. Ahora se lo voy a demostrar bíblicamente. Escuche, Hechos 19. Este pasaje es tremendo. Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículo 11. Dice así, ¿estamos allí? Dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus malos se iban de ellos. Escuche, mire lo que Dios hacía con Pablo, milagros extraordinarios. Pero ojo, Pablo era un hombre bajo autoridad. Pablo era un hombre que se sujetaba tanto a la iglesia de Antioquía como a la iglesia de Jerusalén. Y eso lo muestra todo el libro de Hechos y lo muestran sus cartas. Hombre bajo autoridad. Dice, entonces, hacía Dios milagros extraordinarios, Verso 13, aquí es donde yo lo quiero llevar. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron, escuche lo que yo le estoy diciendo, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordenamos por Jesús, a quien Pablo predica. Y dice el verso 14: 7 hijos de un tal Exeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Verso 15: pero el espíritu del infierno o el espíritu malo dijo esto, o le respondió. Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo también. Y les dice: ¿y ustedes quiénes son? ¡Wow! Tremendo. Mire lo que está diciendo, mire la escena. Mire la escena. Dice que unos exorcistas ambulantes, ellos vieron lo que Pablo y los discípulos estaban haciendo. Veían que había una autoridad espiritual sobre ellos. Ellos sanaban enfermos, libertaban endemoniados. Entonces ellos pensaron que el nombre de Jesús era decir en el nombre de Jesús y eso se iba a producir. Y hicieron lo mismo.
Lo estamos leyendo. Ven que hay una persona que está endemoniada y le dice: te conjuro por el nombre de Cristo y de Pablo. Y el demonio le dice: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿usted quién es? O sea, en otras palabras, ¿con qué autoridad usted me viene a mí a echar fuera? Si usted es un rebelde, si usted no honra a sus padres, no obedece a sus padres. Esposas, usted no se sujeta a su esposo. Esposos, usted no se sujeta a su autoridad. ¿Con qué autoridad me vienes a decir que me vaya? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo dónde lo quiero llevar? ¿Con qué autoridad? Y mire lo que sucede. Él le dice: ¿y ustedes quiénes son? ¿O vosotros quiénes sois? Verso 16. Me encanta esto. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! En otras palabras, les pegó una paliza. No se quedó quieto, les dijo: ¿ustedes quiénes son? Y fue y se les lanzó y les metió una paliza. Los dejó desnudos y los dejó heridos. Dice que esos hombres, eran 7 contra uno solo. 7 contra uno solo. Uno solo cogió le metió una paliza a todos y tuvieron que salir corriendo porque si no los mata. O sea, imagínense. De ahí la importancia de que yo tenga que ser una persona obediente. Si yo no tengo obediencia, el diablo le va a sacar la lengua hasta acá y le va a decir: ¿con qué autoridad me vas a venir tú a echar fuera? ¿Con qué autoridad? Échale ojo lo que le voy a decir. ¿Con qué autoridad me vas a echar de tus hijos si tú eras una igual de rebelde que ellos? ¿Con qué autoridad? Está desnudo. Cuando el enemigo nos ve, vuelvo y le digo, nos ve tal y como somos, no con máscaras. Usted delante de la gente puede ser una persona wow, tremenda, pero cuando el diablo lo ve tal y como usted es. Tal y como usted es. Y cuando yo soy una persona que entro en obediencia y empiezo a vivir conforme al reino de Dios, el reino de Dios automáticamente me hace un reconocimiento. Y cuando el reino de Dios me reconoce, el infierno también me reconoce. El infierno me reconoce. ¿Me está comprendiendo? Entonces, creo que es muy importante. Si yo quiero entrar en los diseños de Dios para mi vida, si yo quiero orar efectivamente, si yo quiero que mis oraciones sean efectivas en contra del mundo espiritual, a favor de mi vida, porque Dios me lo ha dado, lo primero que Dios va a tratar y me va a exigir sobre mi vida es obediencia. De lo contrario, yo estoy sin autoridad, estoy desnudo en el mundo espiritual. Y por eso el diablo se pega el festín del siglo conmigo, con mis hijos, con mi familia, con mis finanzas, y me tiene arrastrado en el suelo. Y entonces usted está diciendo: Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto? Le pasa porque no hemos entendido qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque no hemos entendido cómo Dios y el reino de Dios opera. ¿Amén? ¿Me está entendiendo perfectamente? Entonces, ¿qué es lo que Dios me va a demandar? Obediencia completa. Si yo no obedezco, yo no voy a poder sanar enfermos, yo no voy a poder libertar endemoniados, yo no voy a poder pelear por mi familia, ni por mí mismo, ni por mí mismo, ni por mis finanzas, ni por mi trabajo, ni por nada. Por nada. Voy a estar atado por el enemigo y me va a seguir venciendo y aplastando y me tiene debajo de sus pies. Cuando Cristo me dijo que el enemigo está debajo de nuestros pies, cuando Cristo está en nosotros. Y eso es lo que la iglesia debe de entender. Entonces, yo creo que Dios en este tiempo va a levantar una iglesia con entendimiento, con revelación, una gente que aprenda a pelear, gente que aprenda a batallar, gente que reciba una palabra de reino y va a tener el poder y la autoridad de parte de Dios para cambiar su circunstancia, para cambiar a sus hijos, para cambiar su matrimonio, para cambiar su vida, para hacer un vuelco de 360 grados. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios me ha hablado, y eso es lo que hemos estado remarcando en estas últimas semanas. No podemos seguir como estamos, y Dios viene confrontándonos.
No podemos amoldarnos a una religión, no podemos amoldarnos a lo que el mundo dice. Tenemos que amoldarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Y vuelvo y digo, el deseo y el pensamiento de Dios es que nosotros prosperemos. El deseo y el pensamiento de Dios es que nosotros triunfemos. La Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo así más que vencedores? Pero resulta que estoy derrotado hasta el pelo. Pero no es la voluntad de Dios. Yo tengo que sacudirme y empezar a creerle a Dios y empezar a obedecerle al Señor. Algo tan básico como la obediencia. Entonces, ese va a ser el primer nivel, la obediencia. El primer nivel, mire que le he hablado solamente del primer nivel. Van a venir 2 niveles más. El segundo nivel lo voy a tocar por encimita porque los voy a ministrar el próximo domingo. El segundo nivel que va a venir sobre mi vida es una autoridad por experiencia de guerra. Me explico. Una vez que yo he obedecido, una vez que yo me estoy enfrentando y estoy enfrentándome a las tinieblas, estoy peleando por mi vida, peleando por mi familia, haciendo cosas a favor del reino de Dios, va a venir una experiencia. Y van a venir batallas. Y cada vez que yo gane batallas y gane guerras y gane experiencia, eso me va a hacer ganar a mí autoridad. Usted no ha visto que esto es, Dios me lo mostraba así en el área espiritual. Usted no ha visto que la gente del ejército, la gente que está en las fuerzas aéreas, en las fuerzas armadas, cuanto más ellos adquieren experiencias en batalla, salen victoriosos, les ponen como una estrellita y unas medallitas. Usted nunca ha visto usted ha visto el príncipe, bueno, el rey, el que es hoy en día el rey Felipe. Usted no ha visto que él tiene aquí un montón de medallitas y chapitas y cosas. Usted nunca se ha preguntado para qué es eso, qué es eso. Esos son reconocimientos que le ha dado la armada a él, porque ha logrado, resulta que el rey de España es un hombre muy entrenado. Él maneja aviones de guerra, ha hecho el ejército de todas las maneras. O sea, no es cualquier aparecido allí. El hombre es un hombre serio. Entonces, somos un ejército, tenemos que tener una mentalidad de ejército. Cada vez que yo estoy ganando batallas, en el mundo espiritual a mí se me pone una medallita. Has peleado contra el espíritu de rebeldía y has salido victorioso. Ahora ya no eres rebelde, eres obediente. Has peleado contra el espíritu de inmoralidad sexual, saliste victorioso. Ya no tienes inmoralidad sexual, ya eres santo. Toma tu medallita. Y así sucesivamente, y yo voy a ir creciendo en autoridad, y yo voy a ir creciendo en autoridad, y yo voy a ir ganando experiencia en muchos aspectos. Eso es lo segundo que va a venir en mi vida, a través de la experiencia. Esto se logra a través del tiempo. Número 3, para mí la más poderosa, y la voy a explicar ya, como le dije el domingo que viene, porque quiero orar por usted. La autoridad de resurrección. Se lo voy a adelantar. ¿Usted sabía que Cristo, cuando estaba haciendo su ministerio terrenal, no tenía toda la autoridad? Dios no se la había dado toda. Ay, ¿cómo así? Sí, Dios no le había dado toda la autoridad. Él tenía autoridad y él podía hacer muchas cosas, pero no lo podía hacer todo. Solamente hasta que Cristo muere y resucita, entonces Cristo hace una declaración y dice: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y les dice a sus discípulos: por tanto, id, yo se las doy a ustedes. Escuche, cuando la iglesia o el evangelio, cuando Cristo está, ¿cuánto número de personas eran los que realmente eran la iglesia? 120. La palabra dice que multitudes seguían a Cristo, pero dice que también multitudes lo abandonaron. ¿Quiénes fueron los que recibieron el poder del cielo en el aposento alto en Hechos capítulo 2? 120. La iglesia solamente se comprendía de 120 personas. Pero cuando ellos recibieron el poder y recibieron la autoridad de resurrección de Cristo, la iglesia empezó a afectar el mundo entero. ¿Para qué va a servir la autoridad de resurrección? Es una autoridad que me va a llevar, que va a operar a nivel territorial. Y yo le voy a decir al principado que se está posando en esta nación, principado demoníaco, los poderes infernales que están afectando la mentalidad de las personas en una ciudad, en una nación, yo le voy a decir: en el nombre de Cristo te vas a quitar de ahí, porque venimos en el nombre de Cristo y se va a bajar.
y todas las mentes van a ser libres y van a poder ¿qué? Recibir el evangelio de Cristo, recibir el evangelio del reino de Dios, y toda la gente va a poder llegar a una libertad. O si no, entonces usted estudie Hechos capítulo 3. Pedro va y predica. La primera predicación, ¿sabe cuál es el fruto que tiene? 3,000 que se convierten de los judíos. 3,000. La segunda predicación, ¿sabe cuántos se convierten? 5,000. Y de ahí en adelante las cifras son desorbitadas. Y de ahí en adelante la autoridad con la que ellos gozaban era la autoridad de resurrección. Y se producían los milagros más extraordinarios y el poder más extraordinario que la iglesia empezaba a vivir. ¿Me entiende? ¿Cómo voy a llegar yo a la autoridad de resurrección? Eso se lo voy a decir el domingo que viene. No se lo voy a decir ya. Para que usted el domingo venga y empiece a recibir lo que Dios quiere para nosotros, porque hay una clave para llegar allí. Va a ser el tiempo, va a ser la obediencia, van a ser muchas cosas, pero le voy a decir el deseo de Dios. Dios nos quiere llevar allí. Dios nos quiere llevar allí. Cristo quiere que nosotros gocemos de toda su autoridad. Si no, Él no le hubiera dicho: oye, he resucitado, Dios ahora me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, toda la tengo, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Dios quiere eso para nosotros. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Todavía me queda mucho. Me queda hablar de la autoridad de resurrección, bien, cómo llegamos a ella, y me queda hablar de lo que son las llaves del reino de Dios, porque eso es autoridad. La Biblia dice que Dios nos ha dado las llaves del reino de Dios, y voy a explicar qué es lo que significa eso. Escúcheme, si usted recibe esto con un corazón humilde, si usted recibe esto con un corazón de obediencia, si usted recibe lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y se somete, escúcheme, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar, su circunstancia, su familia, sus hijos, etcétera, va a cambiar. Va a cambiar si yo practico los principios del reino. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Cierre sus ojos y vamos, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a exaltar el nombre de Cristo. Vamos a glorificar.